Saludos y bienvenidos a otro programa de su familia en Cristo en 3 ABN Latino. Le habla su amigo y hermano John Dinsey. Para mí es un placer nuevamente estar con ustedes. Este es un programa de 2 horas que vamos a tratar un tema muy importante de la palabra de Dios. Y le quiero decir desde ahora que no es un programa en vivo, así que lamento que en esta ocasión no podemos presentar sus preguntas para nuestro invitado especial que tenemos en esta ocasión. Si tiene alguna pregunta, la puede enviar de todos modos, porque en el futuro podemos hacer otro programa con nuestro invitado para que conteste sus preguntas. Pero ahora quiero presentarle a nuestro amigo en lo que es la predicación de la palabra de Dios, el profesor Jorge Rico. También tiene un doctorado en teología y también otro doctorado, como si no tuviera suficiente que hacer. Un doctorado también en griego y Nuevo Testamento. Es profesor en la Universidad Southwestern, ¿correcto? Correcto. En Texas. Southwestern Adventist University. Yeah, Southwestern Adventist University. Correcto. ¿Dónde está ubicado la universidad? Está ubicada en el pueblito de Keene, Texas, al sur de Fort Worth. Está ubicada ahí casi finalizando el estado de Texas. No, en tanto. el centro norte, centro. norte del estado. Ahí cerquita al área metropolitana de Fort Worth y Dallas. Ok, excelente. Muy bien. Bueno, gracias por estar con nosotros nuevamente. Apreciamos mucho sus presentaciones y sabemos que Dios lo usa. Y en esta ocasión queremos nuevamente pedir la bendición de Dios para que este programa sea de bendición, estas 2 horas que vamos a estar juntos. Y cuando uno habla, pastor, de 2 horas, alguna vez la persona dice, pero el tiempo como dicen, de atención de la gente no es tanto. Realmente cuando a uno le interesa algo, uno dedica tiempo. Correcto. Eso es lo que yo entiendo. Exactamente. ¿Sí? Piensa igual entonces. Exactamente. Sí, porque todavía yo sé que uno dice, uno no puede comparar eso. Y dice, se ponen a mirar juegos de fútbol que duran, no sé, 3 horas y pico, y y películas la gente se pone a ver que duran 2 horas o más. Así que para la palabra de Dios, seguramente, si tenemos interés, vamos a hacer un esfuerzo para enfocarnos. Así es, correcto. 2 detalles a tener en cuenta con estas presentaciones un tanto largas en la mente de algunos. 1, el presentador. 2, el tópico. Si el presentador es claro e interesante, el tópico también va a ser interesante y la persona va a tener toda su atención para querer escuchar. Así es. Yo espero que hoy sea uno de esos tópicos, con la ayuda del Señor. Amén, amén. Háblanos un poco acerca de las clases que da en la universidad. ¿Cuáles son los temas que presenta? Perfecto. Allí en la universidad, en la actualidad, estoy enseñando todo lo que son las materias del Nuevo Testamento, lo que es introducción al Nuevo Testamento. Enseño también materias de exégesis del Nuevo Testamento. Por ejemplo, enseño la clase de exégesis de Gálatas, exégesis de Colosenses, que son 2 cartas un tantito interesantes en el Nuevo Testamento. También enseño la materia de griego, griego básico, griego intermedio. Y entonces, me dan la oportunidad de enseñar la clase de formación pastoral, ya que pues mi primer doctorado es en esa área y me fascina enseñar liderazgo y administración de iglesia. Entonces pues combino esas materias. A veces enseño también los evangelios, vida y enseñanzas de Jesús. Así que me enfoco primordialmente en materias del Nuevo Testamento y griego, y entonces aquella de formación pastoral. Amén, gloria a Dios. Me acuerdo que en una ocasión estuvimos en un proyecto en Colombia y ahí lo encontré, lo vi en un lugar. Parece que, bueno, puede explicar. Estaba con un grupo de estudiantes haciendo campañas evangelísticas. Correcto, sí. Cada año nuestra universidad realizaba un viaje misionero en conexión con nuestra Unión del Suroeste. Y entonces llevábamos estudiantes de nuestra universidad a diferentes países y hacíamos esfuerzos evangelísticos. Cada estudiante se le asignaba una iglesia, hacía una campaña evangelística. Entonces este servidor hacía las veces de coordinador, de instructor, y entonces les daba a ellos ideas de cómo predicar, cómo hacer llamados,
etcétera. Excelente. Fascinante, actividades lindas. Excelente, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, pastor, vamos a acercarnos a Dios en oración. Queridos amigos, le invitamos a que se una en oración con nosotros porque realmente queremos que sea de bendición este estudio y queremos que Dios nos ayude a entender este tema que vamos a estudiar. Así que, por favor, acompáñenos en oración. Amante Padre que estás en los cielos, en este momento, Señor, humildemente nos presentamos delante de tu trono de gracia para pedir tu bendición. Para nosotros, que tu Espíritu Santo, especialmente sobre tu siervo, el pastor Jorge Rico, que tu Espíritu Santo lo use. Y también te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayudes a todos que estarán escuchando para entender este tema, para que nos pueda ayudar en nuestro camino espiritual, nuestra vida espiritual, y también para ayudar a otros a entender este tema importante. Así que, Señor, te pedimos que en tu gran misericordia nos ayudes a acercarnos más a ti. Y te pedimos una bendición para todos y aquellos especialmente que han enviado sus peticiones de oración aquí a 3ABN Latino y a este ministerio 3ABN. Te pedimos que consideres cada petición y que en todo tu nombre sea glorificado. Amén. En el nombre santo de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, en esta ocasión tenemos una ofrenda musical, es instrumental, y tenemos a Roy Traer y Víctor Moreno, que estarán presentando el himno Siervos de Dios, la trompeta tocad.
Amén, gloria a Dios. Siervos de Dios, la trompeta tocar, un himno que habla acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. Le agradecemos nuevamente a Roy Trayer y a Víctor Moreno por esa presentación y les pedimos que consideren a estos hermanos para su necesidad o su participación musical en su iglesia, para que puedan tener la bendición que ellos a través de Dios pueden ofrecerle con la música. Pueden encontrarlo fácilmente en Facebook o pueden comunicarse con nosotros en 3AB en Latino. Nuestra lectura que vamos a comenzar se encuentra en Apocalipsis capítulo 1 y vamos al versículo 3 de la palabra de Dios, que dice lo siguiente: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, aquí vemos desde el principio del libro de Apocalipsis que hay una bendición, no solamente leer, pero dice, leen, oyen y guardan las cosas que en ellas están escritas. Pastor, ¿algún mensaje que quiere compartir breve acerca de este versículo? Sí, quisiera quizás resaltar un poquito un detalle que desafortunadamente la traducción no nos lo brinda, pero que sería muy bueno tenerlo en cuenta. El texto bíblico nos dice, bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan. Y la traducción del verbo da a entender como que simplemente lees una vez o lees dos veces y guardas una vez o guardas dos veces y ya eso es todo lo que necesitas. Pero en realidad el verbo que aparece allí no aparece en forma infinitiva regular, sino que aparece en forma de participio. El participio es la forma verbal de nuestro castellano, donde se indica caminando, comiendo o corriendo. Y entonces el autor, Juan, nos está diciendo, bienaventurado el que está leyendo, y los que están oyendo, y los que están guardando. Lo cual quiere decir que la bienaventuranza o la bendición no viene con leer una vez, oír una vez, sino que viene cuando uno está leyendo continuamente, oyendo continuamente y observando continuamente. Excelente, muchas gracias. Muy bueno, muy bueno. Pastor, el tema que vamos a tratar en esta ocasión nos dice que es el tiempo de angustia final. Como si no fuera suficiente la angustia de cada día, tenemos un tiempo de angustia final. Así que la Biblia nos ayuda a entender esto y yo sé que vamos a hablar en el libro de Apocalipsis, pero la Biblia habla de angustia desde el principio yo creo que el libro de Génesis. Correcto. Que es, como vamos a decir, un resumen en breve de, vamos a decir, si le digo, tiene un minuto para darme un resumen de lo que es el tiempo de angustia final y luego vamos a desglosar poco a poco este tema. Perfecto. Quiero comentarte, John, el tiempo de angustia, como lo presenta la Escritura de manera especial allá en el libro de Apocalipsis, es ese periodo de intolerancia y persecución religiosa que el pueblo de Dios habrá de experimentar previo a la segunda venida de Cristo Jesús. Y entonces por eso se le llama tiempo de angustia, un tiempo de persecución e intolerancia religiosa que va a venir sobre la tierra. Muy bien, muchas gracias. Pastor, cuando uno mira lo que es ser cristiano en el tiempo de los apóstoles, ellos enfrentaron persecución. Correcto. Mirando a la historia, hubo un largo tiempo persecución, pero aparentemente hubo un tiempo cuando lo que es ser cristiano comenzó a ser aceptado. Y hoy día, tal vez no en todos los países en el momento, pero en la mayoría de los países ser cristiano es algo honroso, se respeta por lo general, porque sabemos que en algunos lugares la gente del mundo critica, ridiculiza a los cristianos, pero por lo general es algo aceptado, aún algo que antes era
vamos a decir, como algo que, oh no presentes que eres un cristiano. A la gente política se alejaban de la idea de presentar que son cristianos, pero hoy día, los últimos, no sé, 20, 30 años tal vez, Sí. se han presentado algunos políticos como que son cristianos. Son personas de familia y que son cristianos. Pero me está hablando que la Biblia presenta que llegará un tiempo cuando ser cristiano aparentemente no será algo muy deseado, que ser cristiano va a ser un desafío. ¿Sí? Correcto, así es. Te voy a ampliar un poquito más este tópico, porque, apreciado amigo que me estás mirando en este momento, me estás escuchando a través de las pantallas de tu televisión o computador, teléfono, en fin, este tema del tiempo de angustia quizás ha generado diferentes tipos de reacciones en la mente de las personas. A unos les ha causado miedo, a otros indiferencia. Y quizás tendríamos un tercer grupo que de pronto le entusiasma la idea y quisiera saber un poco más de ello. Pero en realidad este tercer grupo es casi un grupo minoritario con relación a los otros dos. Ahora bien, entendamos un poquito más este asunto del tiempo de angustia, porque Dios no nos presenta a nosotros ese tiempo de angustia para asustarnos, generar pavor en nuestras mentes y entonces desear ni siquiera querer escuchar o leer algo de este tópico. Eso es muy importante hoy en día porque inclusive hay personas que ni siquiera quieren leer el libro de Apocalipsis. Sí. O predicadores que ni siquiera quieren predicar de ese libro porque automáticamente la idea de intolerancia religiosa, persecución, etcétera, pareciera como que no engrana en sus mentes. Entonces eso es fundamental. Sí. Si Dios nos lo dejó revelado en la Escritura, es porque Dios es un Dios de amor, Amén. un Dios de misericordia, un Dios de gracia y nos quiere preparar para lo que ha de venir. No quiere que enfrentemos una crisis a ciegas, sino que vayamos lo mejor preparado posible y por eso está allí en las Escrituras. Pastor, también considero un tema muy importante porque dentro de nuestros amigos que sintonizan a Tres Saben el Latino, hay algunos que entienden o piensan que los cristianos no van a enfrentar ninguna tribulación, ninguna angustia en el futuro. Pero al estudiar este tema, creo que debemos estar muy atentos a lo que vamos a estudiar de la palabra de Dios, queridos amigos, porque la Biblia sí presenta Correcto. que los cristianos, los hijos de Dios, van a enfrentar una crisis y va a ser tiempo de angustia. Así que, pastor, le vamos a decir, adelante, comience a presentar este tema, a desarrollarlo y vamos aquí a hacer un diálogo cuando sea necesario. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Apreciado hermano que me estás escuchando, amigo que también estás ahí al frente de tu televisor o del diapositivo que estás utilizando, quisiera empezar aclarándote a ti un poquito acerca de este tiempo de angustia. La palabra del Señor nos presenta este tiempo de angustia como un periodo que está estructurado en dos etapas o dos partes. La primera parte la llamamos el tiempo de angustia previo y este tiempo de angustia previo va a ocurrir previo o antes del cierre de la puerta de la gracia allá en el cielo. Quizás esto es alguna terminología que de pronto para usted no sea familiar, sea nueva, se la voy a ampliar un poquito más. Cuando hablamos de la puerta de la gracia, estamos hablando de aquel momento cuando el Señor allá en el cielo diga, ya hemos terminado, se cierra la gracia, el que va a ser justo, que sea justo, y el que no va a ser justo. A eso le llamamos tiempo de la gracia. Y esto va a ocurrir previo a la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora bien, yo sé que esto puede entrar en conflicto con la creencia de algunas otras personas que a lo mejor van a pensar que la gracia va a estar disponible en forma indefinida hasta el mismo fin de la historia. Pero la palabra de Dios es bien clara y lo vamos a ver en un momento. Este tiempo de angustia previo va a ocurrir
antes de que se cierre la gracia allá en el cielo. Es este periodo durante el cual va a haber intolerancia religiosa y va a haber cierta persecución también contra el pueblo de Dios. Pero la segunda parte de este tiempo de angustia, y que se le ha llamado, y este nombre no es algo que la iglesia se ha inventado, sino que la misma Biblia lo provee, y ahora lo vamos a leer en un momento, es el tiempo de angustia de Jacob. Así que tenemos dos periodos de tiempo de angustia previo y tiempo de angustia de Jacob. Y este tiempo de angustia de Jacob es aquel que va a ocurrir después del cierre de la puerta de la gracia. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y entre el otro? Porque en ambos va a haber intolerancia religiosa, en ambos va a haber persecución. ¿Cuál va a ser la diferencia? La mayor distinción va a ser que mientras que en el tiempo previo, o el tiempo de angustia previo, no va a haber mártires, al menos la Escritura no indica que van a haber mártires, después de que se cierre la puerta de la gracia y entonces inicia el tiempo de angustia de Jacob, la Escritura me dice a mí, va a haber un decreto de muerte. Y entonces aquellos que no se ajusten a los parámetros que se dicten a nivel general de gobierno o entidades eclesiásticas generales, entonces podrán ser hecho objeto de ese decreto de muerte. Entonces, ahí es donde vienen esos dos términos hasta el momento. Pastor, quiero entonces presentar una pregunta hablando lo que es el tiempo de gracia, porque presentó el tiempo de gracia y la Biblia presenta que hay un tiempo después del tiempo de gracia donde se está enfrentando una angustia final. ¿Por qué entramos aquí como en opinión o para entender más? ¿Por qué existe un tiempo después de que se cierra el tiempo de gracia? O sea, el tiempo cuando ya las personas no pueden arrepentirse y tener salvación. ¿Por qué hay un tiempo después de eso? ¿Por qué es que Cristo dice, bueno, ya terminó, el próximo día o ese mismo día regresa para tomar a sus hijos? ¿Por qué hay un tiempo después de eso? Excelente la pregunta. Te felicito, muchas gracias. Te lo voy a comparar utilizando dos ilustraciones del Antiguo Testamento. Muy bien. ¿Okay? La primera ilustración nos lleva de regreso al libro del Génesis, los capítulos 6 hasta el capítulo 8, el tiempo del diluvio. Jesús mismo nos dijo a nosotros que aquel tiempo sería comparado con los días de Noé. Ahora, en Mateo 24, antes de regresar a Génesis, en Mateo 24, los versículos 28 en adelante, Jesús dijo claramente, como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. La gente se casaba, se daba en casamiento, comían, bebían, etcétera, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, como eso será los días del Hijo del Hombre. Ahora bien, hay algo que Jesús no aclara dentro de toda esta declaración que él presenta. Él da una descripción bien clara de lo que sucedía antiguamente, nos dice así va a ser el tiempo final. Pero él utiliza una cláusula de tiempo que no aclara. Él dice hasta que vino el diluvio. Sí. Ahora bien, ¿qué fue lo que ellos no supieron hasta que vino el diluvio? Entonces, cuando vamos al Antiguo Testamento y leemos la historia de Noé, ¿qué sucede? Noé, por 120 años, proclama que va a venir un diluvio, va a haber juicio, va a haber diluvio, va a haber destrucción. Y entonces hace una invitación para los que deseen entrar al arca del pacto, o al arca, perdón, que él estaba construyendo. Ahora bien, todos aquellos que tienen la oportunidad de entrar, se excluyen a sí mismos. Y los únicos que finalmente ingresan al arca son Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas en total, junto con todos los animales que también entraron. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Hasta cuando Noé estaba entrando y la puerta estaba abierta, había acceso. Tiempo de gracia. Exactamente. Luego, ¿qué sucede una vez que Noé entra con su familia? La Escritura me dice claramente en Génesis capítulo 7 que Dios cerró la puerta. No la cerró Noé,
Dios la cerró. Y entonces pasó un periodo de tiempo. ¿Qué pasa en ese periodo de tiempo? Hay una pequeña confusión en la mente de las gentes afuera quizás, pensando que a lo mejor Noé era un loco, que Noé, ¿qué está haciendo adentro con tantos animales? No sé si de pronto en ese momento la fe de Noé también fue un poquito probada. ¿Será verdaderamente que va a venir algo, no va a venir algo? Hasta que finalmente en el séptimo día, la escritura me dice a mí, allá en Génesis 7, empezó a llover. Ahora, ¿por qué ese espacio de tiempo entre el cierre de la puerta del arca, que es cuando ya la gente, una vez que se cierra esa puerta, ya Dios no la abre más, hasta ahí llegaron todos? ¿Por qué? Es en ese momento donde el Señor empieza a generar conciencia, tanto en los que están dentro del arca, como en aquellos que quedaron fuera del arca. Y ellos se dan cuenta que finalmente, con el cierre de la puerta del arca, a ellos también se les cerró la oportunidad, porque ya ellos pudieron haber tocado las puertas, pudieron haber llamado a Noé, pero esa puerta Dios la cerró, ya nadie la iba a poder abrir. Y entonces el diluvio vino y los barrió a todos. Sí. Como eso será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ese es un evento. Ahora, el otro evento acontece unos cuantos siglos o milenios después, en ocasión del éxodo de Egipto. Encontramos que a través de las plagas que Dios le envía a Faraón, en realidad esas plagas, más que un castigo, esas plagas era un juicio que Dios estaba realizando contra Faraón y contra su pueblo. Le estaba dando a Faraón todavía la oportunidad de que él pudiera tomar la decisión de dejar ir al pueblo y ahorrarle el dolor a su pueblo y la destrucción a toda su nación, pero Faraón llegó hasta el final. Ahora bien, mueren los primogénitos, sale el pueblo, hay un espacio de tiempo, el pueblo llega hasta el Mar Rojo. ¿Qué hace Faraón en ese espacio de tiempo? En realidad, la idea era que Faraón reconociera la fortaleza del verdadero Dios, sí, y que verdaderamente él necesitaba haber obedecido a ese Dios. Pero entonces, ese espacio de tiempo, más bien, Faraón lo aprovechó equivocadamente para ir en contra del pueblo de Dios. Sí. Y entonces, en lugar de reconocer, él sencillamente se fue en contra, y en el Mar Rojo perecieron todos los ejércitos egipcios y el pueblo pasó libre al otro lado. Entonces, ¿por qué un espacio de tiempo al final entonces? Ese espacio de tiempo Dios lo provee por un par de razones al menos. Número uno, Dios va a mostrarle al universo. Recordemos, estamos viviendo en medio de una gran controversia. Sí, controversia correcto. entre el bien y el mal, donde el carácter de Dios ha sido distorsionado, ha sido mal presentado, y donde el carácter de los justos de Dios en la tierra también ha sido atacado por el diablo. Exacto. Sí. Entonces, ahora Dios va a presentar ante el universo que sus hijos, que han sido sellados después del cierre de la puerta de la gracia, pueden vivir en la tierra y pueden mostrarle al universo que sí es posible vivir vidas piadosas en armonía, amén, de la ley de Dios. Amén. O con la ley de Dios. Y en segundo lugar, Dios va a mostrarle a todos aquellos que escogieron seguir los dictados del enemigo, y va a mostrarles cómo ellos desafortunadamente fueron engañados. Y ahí es cuando entonces la quinta plaga de oscuridad, que es una repetición de lo que sucedió en Egipto, o una reiteración de lo que sucedió en Egipto, va a mostrar cómo los justos están en luz y todos ellos están en oscuridad. Y se van a dar cuenta, estábamos equivocados. Sí. Y ahí es cuando entonces viene lo siguiente,
que es el secamiento del río Éufrates, en otras palabras, le quitan todo el apoyo a estos sistemas y se van contra ellos. O sea, antes de Dios hacer cualquier otra cosa, el ser humano necesita reconocer que Él es justo para salvar, pero también es justo para condenar. Es así, es así. Veo también ahí, pastor, que en ese tiempo, y yo sé que no hemos hablado del milenio. Sí, correcto. Pero en ese tiempo y en el tiempo después del milenio, hay una revelación de lo que es la maldad y el universo puede ver que el pecador seguirá siendo pecador cuando no acepta la misericordia de Dios. O sea que la maldad se va a ver en su plenitud como maldad. Exactamente. Es interesante este tiempo y la misericordia de Dios. La misericordia de Dios hasta ha sido tan ampliamente ofrecida, puedo decir así. Y hoy día también tenemos esa misericordia. Y está disponible. Está disponible. O sea que no hay excusa, si puedo decir así, para aceptar vivir sin Dios, porque el enemigo engaña, pero Dios también da mensajes de advertencia para que nadie sea engañado. Exactamente. Porque la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Exactamente. Sí, es maravilloso. Pastor, adelante, sí. por favor. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Vamos a hablar de este tiempo de angustia desde la perspectiva del Antiguo Testamento primero. Vamos a sentar algunas bases para que veamos que el Nuevo Testamento no presenta nada nuevo que ya no haya sido establecido en el Antiguo Testamento. Y voy a mostrar cómo este tiempo de angustia ocurre no solamente a nivel individual, sino que también ocurre a nivel nacional. En primer lugar, y les voy a mencionar los ejemplos, les voy a dar las referencias bíblicas, no las vamos a leer todas porque desafortunadamente el tiempo no nos va a dar, pero para que ustedes al menos puedan ustedes tener la referencia, si gustan anotarla, yo les recomendaría que por favor tengan una libreta, tengan un lápiz a la mano para que entonces estén apuntando, tomando sus notas. Primer evento, Génesis capítulo 32, versículos 6 en adelante. Nos habla la historia de Jacob. Cuando éste está retornando a Canaán, ya viene con sus familias, viene con todos sus ganados. Ha decidido regresar. Y la escritura me dice a mí que Jacob se entera que su hermano viene a su encuentro, pero no viene solo. Viene con un pequeño ejército de unos 400 hombres y viene armado, me dice la escritura. Pero también la escritura me dice a mí que unos ángeles aparecen y Jacob los ve. Ahora, lo que Jacob no sabe es la labor que esos ángeles han realizado, porque ya Dios le había hablado a Esaú que no fuera a colocar su mano sobre su hermano. Amén. ¿Ok? O sea que Dios provee, Dios es grande, es misericordioso, en medio de la angustia, Dios provee. Y entonces Jacob intenta de alguna manera tratar de reconciliarse con su hermano y le manda dones. Le manda en primer lugar, le manda algunos regalos y algunos mensajes. Él solamente recibe el mensaje, no, él todavía continúa. Luego entonces, a partir de los versículos 12 en adelante, intenta nuevamente mandar más dones todavía y absolutamente eso no detiene a Esaú. Ahora, eso nos muestra a nosotros que los intentos humanos por reconciliación aquí en la tierra son fallidos si Dios no está dirigiendo. Amén, ¿Okay? así es. Entonces, ¿qué pasa? No hubo ningún éxito allí y ahora entonces la escritura me dice a mí que Jacob tiene un encuentro con un varón. El texto bíblico lo llama varón. Sí. El libro de Oseas lo llama ángel. Y la escritura me dice a mí, al colocar los elementos allí, que este varón o este ángel era nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Así que entonces, tiene ese encuentro allí. Jacob ya tiene la angustia de saber que su hermano viene. Y en ese momento,
A mí me parece que a Jacob no le interesa tanto si va a morir o no va a morir. A mí me parece que a él lo que le interesa más es su relación con Dios. Amén. Porque el capítulo comienza con una reconciliación entre Jacob y Dios. ¿Ok? Y entonces es esa noche de lucha que Jacob pasa, donde finalmente cuando el ángel le toca a él el costado, que Jacob se da cuenta, no estoy peleando con un ser humano común y corriente, y entonces se aferra y no lo suelta hasta que no le dé bendición. Amén. Y la bendición consiste en un cambio de nombre. Ahora, el nombre es interesantísimo, no solo por su significado, sino porque el derecho de autor es de parte de Dios. Ese no lo tiene ningún ser humano. Amén. Dios fue el que lo dio. El término Israel es un vocablo que se compone de dos palabras hebreas. Comienzo con la parte final, el, Sí. que significa Dios. Y entonces Irra, que significa luchar, pelear, guerrear. Entonces, ¿por qué se le coloca ese nombre? La traducción nos puede desviar un poquito si no sabemos bien claramente el significado del nombre. A Jacob se le cambia su nombre y se le llama Israel porque él se aferra del ángel, de ese varón, y no quiere luchar si ese varón no está con él. Entonces le dice, has peleado con Dios. No quiere decir que pelear con Dios es que se va contra Dios, sino que está peleando junto a Dios. Y entonces el éxito viene precisamente cuando la lucha se hace al lado de Dios. Amén. Contra el enemigo, pero al lado de Dios. No sin Dios, porque sin Dios no hay éxito. Así Ese es el primero. Y el segundo lo encontramos en Primera de Reyes, el capítulo 17, en la historia de Elías. Y entonces Elías le anuncia al rey Acab que no va a haber más lluvia, sino por su palabra. Elías se va y entonces el rey empieza a buscarlo. Y ahí comienza el tiempo de angustia de Elías. Sí. Hasta que finalmente Dios le dice, aparécete que yo te voy a dirigir. Y viene toda la escena del Monte Carmelo. Y cómo Dios bendice en el Monte Carmelo. ¿Termina la angustia de Elías? No. Ahora viene una angustia más difícil. Porque luego en el capítulo 19, Jezabel se entera todo lo que Elías ha hecho y cómo también mandó a matar a todos los profetas de Baal. Y entonces Jezabel dice, así me hagan los dioses. Y así me añadan, si también tú no vas a morir. Hay un decreto de muerte. Un decreto de muerte. Contra Elías. Sí. Y entonces, ¿qué hace Elías? Elías huye. ¿Qué pasó con ese Elías fuerte que estaba en el Monte Carmelo, que se enfrentó al rey y a todos los que estaban allí, que ante una mujer se amedrenta? No sé. Es interesante cuando uno mira esa historia y ve a ese Elías sin temor enfrente de tanta gente. Correcto. Que ahora una mujer lo amenaza y sale corriendo. Ahí creo que puedo decir que él miró al problema y no al que soluciona problemas. Exactamente. El lado humano. El lado humano. Sobresalió en Elías. Pero una vez más veamos a nuestro Dios, un Dios de amor, de misericordia. No lo abandonó. Amén. No lo abandonó. Dios lo siguió a él en todo el recorrido. Finalmente lo llama y le dice, ¿qué haces tú aquí? Luego entonces Dios se encuentra con él allá en una caverna y entonces luego le dice a él, no es con ejército, no es con fuerza humana, sino que es con mi espíritu. Y entonces es cuando Elías regresa otra vez. O sea, Dios lo fortalece. Y lo mismo que hizo Dios en la antigüedad, es lo mismo que Dios va a hacer en este tiempo final. Así que no tenemos nada. Y voy ahora mismo a referirme a un pensamiento que escribiese la sierva del Señor allí en el libro Conflicto de los Siglos, que aparece en la introducción a este libro.
una frase que para mí ha sido de gran bendición, y me imagino que aquellos que hayan leído el libro y también la hayan subrayado pueden sentir una gran bendición. Ella escribió: no tenemos nada de qué preocuparnos en cuanto a lo que pueda venir en el futuro, a menos que nos olvidemos de cómo Dios ha obrado en el pasado. Así que si Dios obró con Noé, si Dios obró con Elías y en tantos otros casos, en este tiempo final, Dios también va a obrar y Dios también nos va a sostener y nos va a dirigir. Así que entonces, esta plataforma del Antiguo Testamento nos ayuda a ver entonces que este tiempo de angustia va a ser difícil, pero tomado de la mano, el Señor va a sostener a su pueblo. Amén, amén. ¿De dónde sale la frase tiempo de angustia de Jacob? Ajá. ¿De dónde sale esa frase? Porque esto no es un invento eclesiástico ni de ningún teólogo. Sale de la Escritura. Y amigos que me están escuchando, si ustedes gustan acompañarme al libro de Jeremías, allá en el capítulo, les digo brevemente, capítulo 30, a ver si es el 31, denme un segundito capítulo 30 del libro de Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 30, porque Jeremías pasa por ese mismo periodo. Me dice a partir del versículo 5 en adelante: porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, espanto y no paz, en ocasión de la invasión de Nabucodonosor a Jerusalén. Preguntad ahora y mirad si pare el varón. Estoy leyendo la antigua versión de Casiodoro de Reina. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer de parto, y hanse tornado pálidos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es la promesa. Este tiempo sin precedentes también lo menciona Daniel capítulo 12, versículo 1. Mas en aquel tiempo se levantará Miguel y será tiempo de angustia, cual nunca ha sido. Así es. Correcto. Pero de él será librado. Excelente. Así que vendrá el tiempo difícil, la Escritura me lo dice, pero también vendrá la promesa divina. Dios obrará. Amén, gloria a Dios. Este es un tema muy interesante y vemos ahí la mano de Dios, y en el Antiguo Testamento se ve y es que Dios ha presentado ese mensaje para ayudarnos para aquellos que van a enfrentar el tiempo de angustia, para entender cómo Dios estuvo con Jacob en ese tiempo de angustia. Correcto, así es, perfecto. Ahora, y eso nos sirve ahora entonces de plataforma para ir al Nuevo Testamento y poder entonces mirar un poco más el desarrollo de este tiempo de angustia. Yo quiero invitar a nuestros amables televidentes que me acompañen allá al libro de Apocalipsis, el último libro de la Escritura, y de manera particular para que vayan conmigo al capítulo 12. En realidad necesitaríamos tener en cuenta los capítulos 12, 13 y 14 de este libro. Estos tres capítulos conforman lo que yo llamo la unidad central del libro de Apocalipsis. La he titulado La unidad de los eventos finales. Y entonces, en esta unidad se nos va a describir en forma magistral, inclusive con cierto lujo de detalles, el desarrollo tanto del tiempo de angustia como también del tiempo de angustia de Jacob. Comencemos con el capítulo 12, John. Muy bien. Porque el capítulo 12 nos presenta el esqueleto de todo este asunto, para luego entonces mirar más detalles en el capítulo 13 y en el capítulo 14.
Permíteme darles una pequeña estructura de lo que está escrito aquí para que podamos tener una idea más o menos global. Vamos a seguir lo que hace un arquitecto cuando va a construir una casa. El arquitecto no comienza primero colocando la parte eléctrica, los cables, los tomacorrientes y la plomería. El arquitecto comienza primero haciéndote un plano general de lo que va a ser el inmueble y te va a subdividir los cuartos, la sala, el comedor, etc. No y luego entonces... No comienza con el techo tampoco. Tampoco, exactamente. No puede. Exactamente. Y luego entonces es que te va agregando los otros detalles. Así mismo hace Dios. Así mismo. En el capítulo 12 tenemos en forma global, tenemos 5 eventos que se mencionan. Este capítulo 12 me habla a mí de estos eventos que vienen después de la venida de Jesús o con relación a la venida de Jesús en adelante. Primer evento que aparece allí en los versículos 1 al 5 me describe el nacimiento de Jesús en Belén de Judá y cómo el diablo, que es descrito como un dragón bermejo, desea destruirlo. Es interesante, no ataca a la mujer, se para enfrente de la mujer, pero no ataca a la mujer, espera a que la mujer dé a luz a ese hijo varón para atacar. Sí. ¿Ok? Esa es la descripción bíblica. Segundo evento, después de que nace este hijo varón, el capítulo 12, versículo 11 me dice a mí que es con la sangre del Cordero de Dios o de este hijo varón que se puede derrotar al dragón. Gloria a Dios. Así que entonces se hace alusión ahora, primero entonces al nacimiento en Belén y ahora a la cruz del Calvario. 2 encuentros entre Jesús y el enemigo. Y en ambos encuentros Jesús sale victorioso. Gloria a Dios. Tercer encuentro. Aparece entonces los versículos 7 al 9. Hay una guerra en el cielo. Sí. Y entonces se encuentran allí, Juan está escribiendo, Miguel se encuentra con el dragón. Y entonces Miguel y sus ángeles, el dragón y sus ángeles, y la palabra de Dios me dice a mí que el que sale victorioso, una vez más, es Miguel. Amén. O sea, Cristo Jesús sale victorioso. Así que entonces en estos primeros 3 eventos, si quisiéramos utilizar terminología beisbolera, lo que les gusta la pelota, el béisbol, pudiéramos notar que hay 3 encuentros entre Jesús y el diablo. En el primer encuentro, allá en Belén, el diablo pensó que podía destruir a Jesús y Jesús venció. Strike primero. Sí. ¿Ok? Pero todavía el bateador tiene chance. El diablo todavía tiene chance de atacar a Jesús y destruirlo. Viene el segundo evento, la cruz del Calvario. Y el diablo pensó que en la cruz podía destruirlo. Pero el que sale vencedor en la cruz es Jesús. Strike 2. Todavía le queda uno más. Luego viene el conflicto en el cielo. Y la escritura me dice claramente que fueron lanzados fuera del cielo. El dragón y sus ángeles. Strike 3. ¿Y cómo es que dice el umpire ahí en el juego de pelota? Está out. You're out. Estás fuera. Terminaste. En otras palabras, los 3 intentos que tuvo el diablo para destruir a Jesús fueron fallidos. Por eso es lanzado finalmente del cielo. Ya no puede nada más contra Jesús. Ahora, como ya no puede más contra Jesús, ¿contra quién se va? Y ahí es donde vienen los otros 2 eventos más en el capítulo 12. Se va primero contra la mujer. Quiero hacer una pregunta, pastor, porque en el orden que los presentó, yo sé que nuestros amigos están pensando, pero este momento cuando hay una guerra en el cielo, ¿cuándo es que ocurre en el tiempo? Sí. Excelente pregunta. Me imaginé que podía venir esa pregunta. Así es. Quizás para claridad de nuestros amables televidentes y hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales,
Quisiera mencionarles que ese evento que se menciona en el capítulo 12 de Apocalipsis no se refiere al primer lanzamiento que Dios hizo de Satanás en el principio. La mayoría de personas con las cuales he dialogado y donde he presentado este tema, siempre terminan un poquito preocupadas, pero yo entendía que esto se refería era al lanzamiento del diablo en el principio. Pero en realidad no se refiere a ese primer lanzamiento. Voy a ampliarlo un poquito más. En realidad la palabra de Dios me menciona a mí que el diablo fue lanzado 2 veces fuera del cielo. 2 veces, no una, 2 veces. La primera ocasión es la que ocurre cuando éste peca en el cielo y es lanzado fuera. Eso aparece registrado en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 13, 14, 15 y 16. Específicamente el verso 16. Dios lo lanza fuera por su pecado. Luego entonces, cuando Dios traslada el Edén a la tierra, introduce al hombre al Edén, crea a la mujer dentro del Edén, y entonces viene la tentación o la prueba contra el hombre y la mujer. Ambos comen del fruto. Y desafortunadamente entonces, aquel liderazgo que Dios le había dado a Adán, según Génesis 1:26, dominen sobre la tierra las aves, los peces, los animales, tengan dominio total sobre la tierra, ese dominio pasó a manos ¿de quién? De Satanás. Entonces, ¿qué sucede? Satanás se convierte en nuestro nuevo representante ante el concilio celestial. Adán deja de ser nuestro representante por causa del pecado. Y entonces encontramos, según la historia en Job, que nos ilustra, cómo el diablo entonces asiste a los concilios celestiales. Pero no asiste para defendernos, ni asiste para ayudarnos. Él asiste es para acusarnos y para atacarnos. Por eso Apocalipsis dice, fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Sí. Ahora bien, se necesitaba que ese acusador fuese removido para que entonces pudiésemos tener un verdadero representante. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y Jesús resucita, Jesús se convierte entonces en nuestro nuevo representante. Gloria a Dios. Pero, John, ¿crees tú que el diablo iba a ceder su puesto fácilmente? No. Apocalipsis registra que hubo una batalla. ¿De qué tipo de batalla? ¿Cómo fue ese encuentro? No lo sé. Solo sé que hubo un encuentro. Ahora, este encuentro ocurre después de que el hijo varón, según el versículo 6 de Apocalipsis 12, es arrebatado y llevado al cielo, delante del Padre. Y entonces Satanás es lanzado fuera, pero si leemos claramente el contexto en Apocalipsis capítulo 12, vamos a encontrar que es lanzado fuera a la tierra. Y me dice a mí que el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios, ¿a qué hermanos se está refiriendo? Obviamente, tiene que haber habido seres humanos para él acusar delante de nuestro Dios. En segundo lugar, versículo 11 me dice a mí que estos que han sido acusados han vencido al dragón o a Satanás por la sangre del Cordero. Amén. O sea que entonces tiene que haber muerto Jesús. Este lanzamiento no fue antes, sino después de la muerte de Jesús. Y número 3, vas a encontrar entonces que en el versículo 13, entonces el dragón, cuando ha sido lanzado fuera, ¿contra quién se va? Se va contra la iglesia. Y la iglesia es perseguida por 1260 días o 1260 años, dice el capítulo 12 de Apocalipsis. Muy bien. Este lanzamiento no pudo haber ocurrido en el principio, tiene que haber sido después de la cruz del Calvario. Muy bien, muchas gracias.
Muy bien, tenemos como un minuto para esta hora. Podemos entonces dejar a nuestros amigos con un mensaje, porque este programa continúa después de una pausa, pero ¿qué podemos decirle que viene en la próxima hora para este estudio? Apreciado amigo, por favor, no te muevas de tu televisor o de tu dispositivo, porque lo que vamos a ver entonces es lo que nos atañe a nosotros, cómo este conflicto ahora va a ser contra la iglesia, especialmente en este tiempo final. Y es donde vamos a empezar a ver cómo este tiempo de angustia se va a desarrollar en este tiempo final. Dos cosas, quizás menciono los dos eventos, John, para que cuando regresemos, Exacto, entonces ya entremos de lleno. muy bien. Porque el enemigo, y nos queda un poquito todavía, el enemigo persigue a la iglesia por 1260 años, la época medieval, Sí. que la iglesia es perseguida, ¿ok? Pero entonces la iglesia es todavía preservada por Dios. Amén. Y por eso todavía estamos predicando el evangelio. Sin embargo, el capítulo 12 termina en el versículo 17 diciéndome a mí que algo ha ocurrido con la mujer, y vamos a hablar de ello cuando regresemos, que causa que el diablo ya no la persiga más, sino que va a perseguir a un grupo selecto. Muy bien, vamos a detenerlo ¿Quiénes ahí. son esos? Cuando regresemos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir este estudio en la próxima hora, así que prepárese para seguir este estudio y únase con nosotros en este estudio y será de gran bendición. Nos vemos en un momento. Bienvenidos a la segunda hora de este programa especial de 3 ABN Latino. Recuerde que no estamos tomando preguntas porque este es un programa pregrabado, pero si usted tiene una pregunta acerca de este tema, por favor envíe su pregunta y en otra ocasión vamos a presentarla al pastor Jorge Rico para que pueda contestarla. Así que, querido amigo, le invitamos a que entre en la conversación con nosotros. Si usted acaba de entrar, entonces le vamos a pedir al pastor Jorge Rico dónde hemos estado en la primera hora para que cuando nos lancemos a seguir el estudio, usted más o menos tenga una idea por dónde vamos. Pastor Jorge Rico, quiero mencionar nuevamente, es profesor de teología en la Universidad Southwestern en King, Texas, y tiene un doctorado en teología y también otro doctorado en griego y el Nuevo Testamento. Así que es una persona que ha dedicado mucho tiempo al estudio de la palabra de Dios y no solamente que ha dedicado en el pasado, sigue estudiando la palabra de Dios. Pastor, gracias por estar con nosotros nuevamente. Por favor, si nos da un resumen de lo que ocurrió en la primera hora, porque se colocó el piso, el fundamento, para luego seguir este tema importante acerca de la angustia del tiempo final. Por favor, adelante. Sí, cómo no. Muchas gracias, John. Vamos a dar una pequeña sinopsis de lo que hemos venido hablando. La palabra de Dios nos habla acerca de un tiempo de angustia final, un tiempo que quizás muchas personas no les gusta escuchar, no les gusta leer al respecto, les causa un poquito de pavor, etcétera, etcétera, pero que es algo que aparece en la Escritura y que este gran Dios de amor que conocemos nosotros nos lo presenta para que no nos tome por sorpresa, sino que podamos ir preparados de la mejor manera posible. Leímos entonces cómo esto en el Antiguo Testamento tiene su fundamento, la historia de Jacob, la historia de Elías, etcétera, etcétera. Pudimos ver cómo entonces esto también tiene su plataforma en el Antiguo Testamento. Así que Juan no está utilizando terminología nueva, Juan simplemente está usando lo que ya estaba en el Antiguo Testamento para dejarnos saber lo que viene. Y luego entonces empezamos en esta unidad central de Apocalipsis, los capítulos 12, 13 y 14,
donde iniciamos en el capítulo 12 presentando en forma global lo que es la estructura de este capítulo. 5 principales eventos que se mencionan en este capítulo, 3 de los cuales nos presenta el conflicto entre Cristo y Satanás, y los últimos 2, la iglesia y Satanás. Y entonces vimos cómo en los primeros 3 el diablo intentó atacar y destruir a Jesús, pero en todas 3 Jesús sale victorioso y entonces Satanás es lanzado fuera del cielo finalmente. Y ahora entonces, viéndose fuera del cielo, sabiendo que ya no puede intentar nada más contra Jesús, es un enemigo vencido, gloria a Dios por ello, entonces ahora se va contra la iglesia. Y es donde vienen los otros 2 periodos que nos presenta Apocalipsis. El primero, cuando persigue a la mujer o a la iglesia, la palabra mujer representa iglesia, y entonces nos describe ese periodo medieval de la persecución que sufre la iglesia cristiana durante la época medieval. Si quisiéramos colocar un tiempo, sería más o menos 538 hasta 1798 aproximadamente. Y luego entonces hay como una pequeña pausa en el contexto bíblico, porque la iglesia es preservada, termina la persecución, y por eso es que hoy en día gozamos de cierta libertad para ir a la iglesia, adorar a Dios, leer la Biblia, predicar el evangelio. Pero nos dice a nosotros que algo ocurre entre 1798 y el tiempo final, que entonces hay un cambio que se ejerce. Y es donde yo quisiera invitar a cada uno de nuestros estimados oyentes para que vayamos al capítulo 12 y el versículo 17 de Apocalipsis. Recuerden una vez más, la iglesia sufre una persecución durante el periodo medieval. 538, 1798. En 1798, entonces, algo ocurre en la historia que la iglesia respira tranquilidad, ya no hay más persecución, ahora puede experimentar un poco de libertad, de poder entonces predicar el evangelio, etc. ¿Qué sucede en 1798? Un evento que quizás para muchos pueda ser desconocido, pero que está registrado en los oráculos de la historia, donde el sistema papal, que venía entonces ejerciendo hegemonía durante toda la época medieval, y entonces colocaba sus dogmas como que eso era lo que se tenía que hacer en términos religiosos o en asuntos religiosos. Entonces aquellos que no se sujetaban eran hechos objeto de persecución, inclusive murieron unos cuantos. Quizás para algunos de nuestros amables televidentes que comparten con la fe católica puedan pensar, no, esto nunca sucedió. No estamos criticando a ninguna persona, ni ninguna religión, ninguna fe. Queremos solamente presentar lo que la historia, o más bien, queremos presentar primero lo que la palabra de Dios está diciendo y cómo la historia entonces lo está verificando. Y entonces, luego nos presenta que en 1798, los ejércitos franceses, bajo el mando general de Napoleón, y entonces dirigidos por su general Berthier, ingresan a Roma, toman cautivo al que en aquella época era el Papa, era Pío VI, y entonces este decide no acceder a las demandas de Napoleón y por lo tanto es depuesto de su sitio pontificio o de su silla papal, y entonces finalmente es llevado en cautiverio y muere en cautiverio. Sí. Entonces pasa un periodo de 3 años entre 1798 y 1801 en el cual no hay papa. Sí. O no hay líder dentro de esa postura. Yo quiero decir algo, pastora, no pierda su pensamiento, porque usted mencionó que hubo persecución. Mencioné un periodo de 538, 1798, que equivale a los 1260 años que se presenta en el libro de Apocalipsis capítulo 12, también se menciona en el libro de Apocalipsis capítulo 11, 1260 años, pero mencionó que persiguieron a algunos y murieron algunos cuantos. Algunos estiman que fueron millones que murieron o fueron
perseguidos y matados. Correcto. Entonces, eso está en la historia. Si usted está alarmado por eso, debe buscar a la historia, debe leer la historia acerca de lo que estamos hablando, porque está registrado en la historia. Además, hemos visto que el Papa Juan Pablo II comenzó a pedir perdón por algunas cosas que la Iglesia Católica había hecho en el pasado. Obviamente, la historia revela algo que la Iglesia Católica ahora, cuando Juan Pablo II estaba en la silla, quería pedir perdón por lo que la Iglesia había hecho en el pasado. Así que esa historia, y estamos hablando de ese tiempo. Exactamente. Y no hay necesidad de buscar ciertos libros específicos, aunque lo registran todos los diferentes libros de historia, pero si una persona quiere ir a Google en el Internet, eso está disponible allí en el Internet. O sea que no estamos hablando de algo que sea completamente oscuro. Ni secreto. Ni secreto, exactamente. Exactamente. Así que entonces, en 1801, se coloca o se permite que entonces un nuevo papa pueda sentarse en su silla allá en Roma, pero ya en esta ocasión no tiene el mismo poder, no puede ejercer la misma hegemonía, y entonces simplemente se coloca como el líder espiritual de toda esta fe que ha circundado el globo, nuestra tierra, la fe católica. Y por eso hoy en día encontramos que no hay persecución, aunque han habido algunas escaramuzas en algunos lugares, pero en forma general no hay algo que se esté realizando. Y usted puede tener una Biblia y usted la puede leer, usted la puede predicar y puede ir a la iglesia que usted quiera, porque hoy en día... En la mayoría de los países. Exactamente. Sí. No hay nada de persecución religiosa. Pero la Biblia dice, eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Y ahí es donde vamos a llegar. Porque entonces me dice a mí que algo ocurre con esta iglesia que fue perseguida, que fue odiada por Satanás y que después de 1798 respira cierta libertad y hay un cambio. Hay un cambio. Y ese cambio aparece descrito en forma general en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Muy bien. Y un lector casual de la Escritura de pronto no le va a prestar la atención. Pero, John, tú sabes que nuestros televidentes y todos nuestros hermanos que nos están escuchando no son lectores casuales. Son personas que les gusta ahondar en la Escritura. Y entonces ellos van a captarlo o ya lo han captado. Capítulo 12, versículo 17. Me dice a mí que para el tiempo final, el dragón se fue airado contra la mujer y fue a hacer guerra contra los otros de su simiente. Y nuevamente voy a traducir literalmente el texto, porque en español dice los que guardan, pero el texto bíblico dice los que están guardando, o sea que es una forma continua, no es una vez o dos veces que se guarda, los que están guardando los mandamientos de Dios y están teniendo el testimonio de Jesús. Amén. O sea que es un acto continuo, no es guardar los mandamientos una vez o dos veces, no es tener el testimonio de Jesús una o dos veces, sino que es algo continuo. Es su manera de vivir. Ese es su estilo de vida. Exactamente. Ahora bien, notemos un detalle que el texto nos ofrece y ahí es donde vamos a empezar a notar la diferencia. Sí. ¿Ok? Hasta el versículo 16 del capítulo 12, el diablo persigue a la iglesia o el dragón persigue a la mujer, ¿ok? Pero cuando venimos al capítulo 12, verso 17, encontramos que el dragón solamente odia a la mujer, mas no la persigue, no hace guerra contra ella. ¿Contra quién es el problema? El problema entonces va a ser contra los otros de la simiente de ella. O sea, los que quedan. Quiere decir entonces que de esta mujer ha surgido un pequeño grupo.
Y este grupo se distingue de la mujer y por eso llama la atención del diablo y genera entonces la persecución que el diablo va a realizar. ¿Cuál es la diferencia entre la mujer y este remanente? Estos otros de su simiente. La diferencia lo hace dos características. Número uno, la simiente de la mujer está guardando los mandamientos de Dios. Amén. Incluye el sábado. No lo excluye, lo incluye. Y en segundo lugar, sostienen o tienen el testimonio de Jesús. Aparentemente la mujer no tiene esos dos detalles y por lo tanto es odiada, pero no representa una amenaza y no es perseguida. Los otros sí lo tienen y entonces el diablo los hace un objeto de persecución. ¿Por qué razón? ¿Qué tiene que ver los mandamientos de Dios? Cuando el mundo cristiano hoy en día los declara clavados en la cruz, los declara abolidos o los declara innecesarios. ¿Qué tiene que ver los mandamientos de Dios? Muy importante. Quizás 2 o 3 detalles para que veamos la importancia de por qué son perseguidos aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Número 1, los mandamientos de Dios, nos dice la Escritura, son eternos. Amén. Salmo 119, lo podemos leer, versículos 111, 112, versículos 152, etcétera. Nos dice claramente, la ley es eterna. O sea que no podemos decir que llegó a la cruz y se acabó. Continúa. Número 2, precisamente por no cambiar su ley, por no alterar su ley, es que en el jardín del Edén Dios decide mejor morir antes que cambiar su ley. Y entonces se da el plan de salvación donde Dios prefiere derramar su sangre antes de alterar su principio. Porque el principio claramente decía, el día que de él comieres, ese día morirás. Adán y Eva no murieron. ¿Por qué razón? Alguien murió en su lugar. Amén. Entonces, otra razón por la cual es importante. En la cruz del Calvario, entonces, encontramos que Jesús muere por gracia, misericordia, gloria a Dios por ello. Pero la cruz no elimina la ley. Antes, por el contrario, la cruz verifica, ratifica y confirma la ley. Porque fue allí donde entonces se nos dice, Dios es un Dios que es consistente. Él mantiene su ley y prefiere morir antes de cambiarla. ¿Ok? Pero entonces, otro detalle más. Si vas a Jeremías capítulo 33, ese pasaje es citado también por el autor de los Hebreos, yo creo que fue Pablo el autor de los Hebreos, en el capítulo 10, donde dice que Dios hace un nuevo pacto con su pueblo. Y algunos pensarían que ese pueblo era Israel solamente. No, el autor de Hebreos lo cita y dice que tanto fue con Israel como también lo hace con su iglesia. Entonces está mencionando a Jeremías 33, que es el mismo, o sea que en Hebreos capítulo 10 cita a Jeremías 33. Exactamente. Y dice que él va a escribir su ley sobre las frentes. Y ese es el nuevo pacto. Exactamente, exactamente. O sea que la ley no es eliminada. El nuevo pacto no tiene que ver con Nuevo Testamento o Antiguo Testamento. El nuevo pacto tiene que ver es con la sangre de Jesús. El antiguo pacto era la sangre de animal que simbolizaba. Ahora el nuevo pacto es la sangre de Jesús. Amén. Y en la sangre de Jesús, todavía la ley sigue vigente. Dios la escribe en la frente. Me dice capítulo 14, versículo 1, que el pueblo remanente final tiene el nombre de Dios escrito en sus frentes. Quiere decir entonces que tener la ley de Dios escrita en la frente es reflejar el carácter de Dios. Dijo capítulo 14 de ¿cuál libro? Apocalipsis. Apocalipsis 14. 14, versículo 1 y versículo 2. El pueblo de Dios en el tiempo final tendrá el nombre de Dios escrito en sus frentes. Entonces, ni modo de decir, no podemos decir que la ley de Dios es excluida o es innecesaria, porque lo que el diablo menos quiere es que el pueblo de Dios en el tiempo final
muestra al universo completo que sí se puede vivir en armonía con los principios divinos, porque ese era su argumento, que no se podía guardar la ley de Dios, y menos en una etapa de pecado. Y el pueblo va a mostrar que sí se puede. Y por eso se llena de ira contra ellos y los persigue. Muy bien. Ahora, te doy un detalle más y te devuelvo el micrófono brevemente. Un Muy detalle bien, más, antes para no cortar el pensamiento. Un detalle más. ¿Por qué es importante este asunto de la ley y el testimonio? Porque esta ha sido la marca que ha distinguido al pueblo de Dios a través de todas las edades. Si vas a Isaías capítulo 8, versículo 20, vas a encontrar que Isaías dice claramente, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, no les ha amanecido. Y aquí el pueblo de Dios es perseguido porque tiene los mandamientos, tiene la ley y tiene el testimonio de Jesús. Muestra esa consistencia de parte de Dios. Sí, amén, amén. Una consistencia que se puede ver desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento en la Biblia. Pastor, quiero hacer la pregunta porque ha mencionado que el pueblo de Dios es perseguido. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 mencionó que Satanás estaba tratando de destruir a Jesús cuando niño. En varias ocasiones trató de destruir a Jesús. Y habla de que la iglesia fue perseguida por 1260 años y habla de persecución en el futuro. ¿Cómo es que Satanás hace esa persecución? Porque la Biblia menciona esa persecución, pero ¿es él que la está haciendo en forma personal con sus demonios? Si puede aclarar esa parte un poco. Excelente tu pregunta. Y precisamente iba a ir a ese punto en un momento, porque quiero presentarles de qué manera es que el diablo ha realizado esa persecución. Muy bien, adelante. Sí. Siga con su Solamente termino un detalle más aquí en el versículo 17 del capítulo 12, que yo quiero que nuestros amables televidentes puedan observar en el texto bíblico. Recuerden, hay una distinción entre la mujer y la simiente de la mujer. Eso quiere decir entonces que aparentemente la mujer ha cambiado hasta el punto que ya la mujer no refleja un problema contra el diablo, solamente la simiente de la mujer. Ahora, ¿dónde más se vuelve a presentar a esta mujer? En Apocalipsis, esta mujer reaparece una vez más en el capítulo 17. Y en esta ocasión ya no se le llama mujer pura, sino que se le llama ramera, la grande ramera. Y está vestida de púrpura, escarlata, piedras preciosas, oro, y tiene un cáliz o una copa en su mano, un nombre en su frente. Y me acuerdo que anoche estaba viendo un programa de televisión de unos ministros que estaban hablando precisamente de ese tópico y estaban hablando de que esa vestimenta simplemente era corrupción y cosas así por el estilo. Y yo decía dentro de mí mismo, ¿habrán leído estas personas el Antiguo Testamento? Porque no puedes entender Apocalipsis sin tener el Antiguo Testamento. Esa vestimenta de la mujer aparece una vez más en la Escritura, o más bien hay un personaje que se vestía de igual manera en el Antiguo Testamento, y ese era el sumo sacerdote. Éxodo capítulo 28 es clave para entenderlo. El sumo sacerdote tenía púrpura, escarlata, tenía piedras preciosas aquí colgando sobre su pecho, tenía entonces su nombre escrito sobre su frente, utilizaba también copa. Todo eso lo utilizaba el sumo sacerdote. Entonces quiere decir que esta mujer aparece vestida de sumo sacerdotisa. Y ese sumo sacerdote representaba a Jesús. Quiere decir que esta mujer entonces está queriendo tomar el lugar de Cristo Jesús sobre la tierra. Y está queriendo enseñar sus doctrinas. Por eso entonces el diablo ya no se preocupa más en perseguirla, porque ahora se ha unido a él. Y entonces ahora solamente persigue a aquellos que todavía no se han unido, que guardan los mandamientos y que tienen el testimonio de Jesús. O sea que esto nos presenta, y concluyo con este pensamiento aquí, que en el tiempo final el cristianismo no se va a unir. Muchos abogan por una unión de la fe cristiana, una unión de todas las iglesias. Esa tal unión o tal ecumenismo no se va a dar, porque Apocalipsis me dice a mí, va a haber una división entre un grupo
que se llama mujer en Apocalipsis, y un pequeño grupo que se llama los otros de la simiente de ella. Muy bien, entonces estamos hablando de que Apocalipsis 12, cuando Satanás persigue a la mujer y trata de destruirla, incluso dice que de su boca sale como agua para que la mujer se ahogue por medio de esa agua, pero dice el versículo capítulo 12, dice que la tierra... Verso 16. Sí, versículo 16, pero bueno, voy a comenzar el versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y entonces está presentando la idea de que la mujer que fue perseguida por Satanás y por 1260 años, esta mujer dice que está protegida por Dios, pero surge otra mujer. Yo digo otra mujer porque es diferente a esta mujer. Hubo un cambio. O sea que cuando miramos la historia de la iglesia cristiana, está la iglesia cristiana que estaba en el desierto, protegida por Dios, pero luego todavía existe un grupo de cristianos que está visible, viviendo en la tierra, que no representan a Dios, no están, como dice el versículo 17, guardando los mandamientos de Dios. O sea que Satanás logra que un grupo de cristianos sean corrompidos. Sí, esa es la palabra. Sean corrompidos y toman doctrinas cristianas y las cambian. Alteran. O sea que un grupo de cristianos se separa del camino de Dios y persigue a los cristianos. Exactamente, Sí. así es. De pronto, en 2 minutos, John, te puedo dar a ti una pequeña sinopsis de lo Adelante. que ha pasado en la historia para que nuestros televidentes puedan entonces entender el porqué de tantos sistemas religiosos cristianos hoy en día. Sí, es muy importante porque la persona que comienza a ver la Biblia, esto de la Biblia, ser cristiano, quiero investigar eso. Y una de las preguntas que tiene, ¿por qué hay tantas denominaciones? Y realmente no sé hasta cuántas son ahora, porque son miles. ¿Por qué hay tantas? Si hay una Biblia, ¿por qué hay tantas denominaciones? Entonces, por favor, adelante. Sí, cómo no. La historia, y esto nuevamente está registrado en libros, Google, el que quiera ir al internet, ahí rápidamente lo va a encontrar. La historia nos registra a nosotros que entre el primer siglo y el siglo XVI, entre el primer siglo y 1500, existió sobre la tierra una sola fe, una sola iglesia, que llegó a ser llamada Iglesia Católica. ¿Por qué se le llamaba católica? Porque el término católico significa universal. ¿Ok? O sea, que era la única iglesia que aparecía en todos los lugares. Desafortunadamente, hubo cambios en la forma de interpretar la Escritura y esos cambios se introdujeron a partir del siglo II y III de la era cristiana, cuando individuos como Orígenes y Clemente de Alejandría empezaron a interpretar la Biblia utilizando una plataforma totalmente filosófica. Y entonces luego viene Agustín de Hippo y entonces introduce la forma alegórica de interpretar la Biblia, y entonces es rematado por Tomás de Aquino en 1200, y entonces la iglesia entonces ya no tiene una Biblia en sí misma, sino que es una filosofía lo que enseña, y la escritura es prohibida. Así que el sistema papal de esa época entonces persigue a aquellos que deciden seguir la Biblia y no la forma de interpretar las Escrituras como lo tenían. Ahora, son individuos que son perseguidos. Tenemos entonces individuos como Erasmo, Desiderio, tenemos como Juan Hus y otros tantos más que fueron perseguidos como individuos. Pero luego entonces en 1500 surge un movimiento que se inicia a través de Martín Lutero, luego apoyado por Juan Calvino y otros más, y se le llama la Reforma Protestante.
Y entonces ahora el cristianismo está principalmente dividido en dos: catolicismo y protestantismo. Y el catolicismo sigue aferrado a su forma filosófica de interpretar o alegórica de interpretar las escrituras o su fe, y entonces el protestantismo empieza a basarse en la escritura. Y el mismo Lutero dijo, la escritura y nada más que la escritura. La frase latina, sola escritura. Sola escritura. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué sucede con este sistema protestante? Encontramos que este sistema protestante ahora empieza a tomar características que tenía el catolicismo, porque entonces también persigue a los que no quieran seguir los asuntos protestantes. Y ya para 1800 el sistema protestante se ha tornado tan sistemático en su forma de hacer las cosas que empiezan ellos a decir, la Biblia no es la única fuente de interpretación, no es la única fuente para conocer a Dios. Tenemos otras fuentes. Y entonces el protestantismo deja a un lado la Biblia. No la rechaza completamente, pero ya no es la única fuente. Empieza a buscar otras fuentes. Y entonces vas a encontrar que inclusive las mismas iglesias protestantes que surgen de esa época, luteranismo, metodismo, el calvinismo, etcétera, presbiterianas, entonces ahora dicen, no es que seamos la verdadera iglesia, somos una más que enseña. Y entonces la Biblia toma un lugar secundario. Y entonces a raíz de eso surge un tercer movimiento. Pero este movimiento ya no sale del catolicismo. Este movimiento sale del protestantismo. Y entonces se le llama movimiento evangélico. El evangelicalismo. No es lo mismo que protestantismo. Hay quienes confunden. No es lo mismo. Son diferentes. Porque entonces ahora los evangélicos todavía quieren seguir con la misma fuerza de la palabra de Dios. Y quieren seguir que la palabra de Dios todavía es la forma de entender a Dios. Pero entonces, ¿qué sucede? Tanto el evangelicalismo mantiene las características del protestantismo. La ley de Dios, nada. Testimonio de Jesús, no necesario. Y aunque hacen énfasis en la Biblia, el evangelicalismo simplemente no acepta, clava la ley en la cruz. Y entonces ahora el mundo cristiano ya tiene tres movimientos o tres grupos diferentes. Catolicismo, tiene protestantismo y tiene el evangelicalismo, que lo estamos viendo hoy en día. Pero de allí, ya para la segunda mitad de 1900, empieza a surgir, hacia finales de 1900, empieza a surgir otro cuarto movimiento. Y así nuestros televidentes se dan cuenta de lo que ha pasado en la iglesia cristiana, cómo se ha fragmentado. Y este cuarto movimiento, que no tiene un nombre así específico, simplemente se le llama el movimiento de las iglesias sin afiliación denominacional. Lo que en inglés se le llamaría non-denominational churches. Sí. ¿Ok? Entonces, tenemos un movimiento de iglesias iglesias grandes, pero que simplemente esa iglesia y ese pastor y no tienen afiliación con ninguna otra más. Así que ahora el mundo cristiano está subdividido en 4 grupos. ¿Okay? Sí, y yo no pierdo su pensamiento, pero se puede ver en los Estados Unidos. Correcto. Y en los países hispanos que se levanta una persona y decide ser un pastor, o vaya, estudia y forma su propia iglesia, su propio grupo, no está afiliado a ninguna denominación en particular, y algunos de estos individuos hasta llegan a ser mega iglesia, no afiliado con ninguna organización en particular. Y existe eso que está ocurriendo en estos días también. Exactamente. Y entonces, ¿pero qué sucede? Desafortunadamente, estos grupos mantienen las mismas características. La ley de Dios, innecesaria, especialmente el sábado. Testimonio de Jesús, que se refiere a la dirección que el Espíritu Santo le dio a los profetas del Antiguo Testamento y también le dio a los apóstoles en el Nuevo Testamento. Entonces ahora solamente es el Nuevo Testamento. El Antiguo para los judíos, el Nuevo para nosotros. Entonces empiezan a hacer una dicotomía en la palabra del Señor. Y entonces estos grupos que tienen estas ideas en común, ahora se unen en el tiempo final y entonces
forman parte de lo que Apocalipsis 12:17 se le llama la mujer. Le voy a preguntar algo porque mencionó una cosa antes y ahora mencionó otra cosa. Dice que no se pueden unir, pero dice que en el final se unen. O sea que en el momento, por un tiempo no se pueden unir, pero eventualmente dice que se unen para algo específico. Sí. Dije en el principio que, que no habría ecumenismo o no habría una unión global, porque Apocalipsis 12:17 me dice, hay una diferencia entre la mujer y la simiente de la mujer. Sí. Ahí automáticamente tienes una división. ¿Ok? Pero entonces la mujer es compuesta por estos grupos: catolicismo, protestantismo, evangelicalismo y las iglesias sin afiliación denominacional. Y quizás los que nos están escuchando dirán, está loco, eso no tiene sentido, eso no va a ser posible. Le voy a dar un ejemplo bíblico para que usted sepa que lo que aparenta ser imposible, en realidad sí es posible. Vayamos al Nuevo Testamento. El pueblo judío, a quien Dios lo llamó mujer hermosa en el Antiguo Testamento, el pueblo judío se tornó en ramera. Sí. Ezequiel capítulo 16 lo dice claramente. Esta mañana estaba haciendo mi devocional, Jeremías capítulo 2 y capítulo 3, lo vuelve a repetir también. Y entonces, ¿el pueblo judío estaba unido? No, el pueblo judío no estaba unido. El pueblo judío estaba fragmentado. Estaban saduceos, estaban fariseos, estaban celotes, estaban herodianos, estaban, los escribas también. Estaban los escribas. O sea, ahora, entre ellos había pugna. Entre ellos había pugna, especialmente los fariseos y los saduceos. Había una pugna grande. ¿Se unieron como que se fusionaron y desapareció? No. Mantuvieron su distinción. Pero cuando tú lees los evangelios, John, y apreciado amigo que me estás escuchando, vas a encontrar que los fariseos se unen con los saduceos para atacar a Jesús. Exacto. Y lo terminan crucificando. Sí, sí, hubo una unión en ese tiempo. Mantuvieron sus distinciones, pero se unieron en un común objetivo, o un objetivo común, que era deshacerse de Jesús. Sí. Se veía antes de ese tiempo que venían y le hacían preguntas a Jesús, y los fariseos, los saduceos, los escribas, buscando desviarlo, buscando captarlo en una manera engañosa con preguntas capciosas. Sí, correcto. Así que se unieron finalmente para lograr matar a Jesús. Exactamente. A Jesús. En el tiempo final va a ocurrir lo mismo. Va a venir una unión similar. Estos grupos religiosos van a mantener sus distintivos. No se van a fusionar de tal manera que van a desaparecer los distintivos. No, se van a mantener en sus distintivos, pero se van a unir en un objetivo común, y es perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora, Apocalipsis nos menciona de qué manera funciona eso y nos lo amplía, porque el diablo no te va a atacar personalmente, aunque no me sorprendería si lo haga. Pero él tiene sus instrumentos terrenales, y el capítulo 13 es el que nos lo va a mencionar. ¿Ok? Ahora, volvamos otra vez a nuestro plano global, nuestra estructura global, para que entonces tengamos una idea. Los últimos dos eventos del capítulo 12 me presentan a mí cómo el diablo ataca a la iglesia, tanto en la época medieval como en el tiempo final. El capítulo 13 me va a presentar ahora, en un capítulo entero, la manera como el diablo atacó a la iglesia en la época medieval y lo va a atacar en la época final. O sea que el capítulo 13 me describe las actividades de la mujer. Y luego en el capítulo 14 me va a describir las actividades de la simiente de la mujer. Muy bien. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se realiza esto? Apreciados amigos, acompáñenme allá, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. El capítulo 13 se subdivide en dos partes, versículos 1 hasta el versículo 10. Y la segunda parte, versículos 11 hasta el final. ¿Qué tenemos en el capítulo 13?
tenemos entonces que en la época medieval, el diablo va a perseguir a la iglesia utilizando el instrumento que la Biblia llama bestia. Una bestia que sale de la mar. Esta bestia no es un animal marino, ni mucho menos algo grotesco, no. Simplemente es un sistema que surge en la tierra. Breves detalles para que nos ubiquemos. En primer lugar, una bestia en profecía representa un poder, un reino, un rey. Lo podemos leer en Daniel capítulo 7, versículos 17 y 24. Y entonces aguas representan gentes. Lo podemos leer en Apocalipsis 17, versículo 15. Pero ¿qué tipo de gentes? Porque ni tú ni yo queremos estar incluidos allí. Entonces, tenemos que ser más específicos y al regresar al Antiguo Testamento, especialmente en Isaías capítulo 57, versículos 20 y 21, me dice a mí que los impíos son como las aguas de la mar, que no tienen reposo de día y de noche. Así que entonces, esta bestia es un sistema que surge con el apoyo de impíos. Y entonces esta bestia persigue a la iglesia. Esta bestia habla blasfemias y cuando queremos entender el uso del término blasfemia, quiere decir dos cosas. Pretender ser igual a Dios, lo podemos leer en San Juan capítulo 10 y lo podemos leer en San Marcos capítulo 2. A Jesús se le acusa de ser blasfemo, de decir blasfemia, y a Jesús se le acusa porque pretende ser Dios sobre la tierra y también se le acusa de blasfemia porque Él perdona pecados sobre la tierra. Así que a Jesús se le acusa de blasfemia por perdonar pecados y por ser Dios en la tierra. Lo cual quiere decir, y Jesús tenía todo el derecho de serlo, porque Él verdaderamente tiene el poder y Él es Dios. Pero entonces este sistema habla blasfemias porque este es un sistema que pretende perdonar pecados sobre la tierra y pretende ser Dios sobre la tierra. O sea que esto es un sistema de naturaleza religiosa. El programa que estaba viendo anoche me estaba hablando de un anticristo que es un palestino que surge por allá en el Medio Oriente que va a causar un montón de cosas, cuando en realidad la Biblia me está hablando de un sistema religioso. Sí. ¿Ok? Y este sistema religioso pretende perdonar pecados sobre la tierra. Y el único sistema religioso que la historia identifica que ha hecho estas cosas y que todavía las hace es el sistema papal. Yo quiero decir algo, pastor, porque tal vez algunos están escuchando esas cosas y se están sorprendiendo. ¿Alarmando quizás? Sí, porque la predicación en los últimos, no he estado en todas las iglesias para decir específicamente eso, pero ya no se presentan esta clase de temas. Porque si uno mira la historia, lo que se llama los protestantes reconocían, se puede leer eso como usted mencionó en Google, los libros reconocían, entendían que el sistema papal es el anticristo. Eso está en la historia. Eso es cuando usted habla de los diferentes reformadores que mencionó. Los escritos de Lutero, Calvino, Zwinglio, todos ellos lo dejaron plasmado. Todos esos, el sistema papal es el anticristo. Por esa razón, son protestantes, pero ya no se escuchan esas cosas. Es más, ya los protestantes aceptaron y reconocen el liderazgo del sistema papal en el mundo entero. Sí. Y ellos declararon que ya la reforma protestante terminó. Ya. Sí, entonces usted está diciendo que esto va a ser un desafío en el futuro. Así que, querido amigo, yo quiero hacer como una tarea para aquellos que están sorprendidos por esto, busquen en la historia, busquen esos escritos de los protestantes, de su propia iglesia, de su origen de su iglesia, se va a dar cuenta que lo que estamos mencionando está registrado en la historia, reconocían eso. Y no solamente podemos verlo así mirando esos escritos, mirando las características que se presentan en el libro de Daniel, mencionando Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 13, y tal vez usted quiere mencionar otras citas, las características todas señalan hacia el sistema papal. Exactamente. No la gente,
Quiero mencionar eso otra vez. Por No. favor, es bueno aclarar eso. Usted puede aclarar eso, por Sí, favor. ¿cómo no? Sí, no estamos aquí ni criticando, no estamos atacando, ni mucho menos de manera particular a todos aquellos fieles que en forma sincera han estado siguiendo esta fe. Yo mismo nací en un hogar dentro de esta fe y todavía muchos de mis familiares conservan la misma fe. O sea que no es que estamos atacando ni mucho menos, pero sí estamos presentando un cuadro real que Apocalipsis me está diciendo a mí. Este sistema dejó de perseguir, como lo mencioné, porque el texto bíblico en Apocalipsis 13 y el versículo 2 y 3 me dice a mí que sufrió una herida de muerte. Y como sufrió una herida de muerte, 1798, el papado perdió su hegemonía. Esa herida de muerte hizo que entonces hubiera un respiro, una tranquilidad. Pero el texto bíblico también me dice en Apocalipsis 13, creo que es el versículo 2 o el versículo 3, me dice a mí que esa herida sería sanada. Y entonces me parece interesante porque en el texto griego, al traducirlo literalmente, aparece el verbo sanar, aparece en forma pasiva, lo cual indica que alguien causaría el sanamiento de esa herida y que ese sanamiento no sería un evento, sino que sería algo paulatino. Lo cual nos indica que para que esta herida sea sanada, el sistema papal necesita recibir nuevamente o ganar nuevamente esa hegemonía mundial para poder dominar, poder perseguir. Eso va a venir. Poder y autoridad. Exactamente, eso va a venir. Entonces, por eso me da pie a mí a pensar de que esto va a volver nuevamente, porque el texto bíblico me lo está diciendo. Ahora, mientras tanto, la segunda mitad de Apocalipsis me va a decir a mí que en el tiempo final ya el diablo no va a actuar de la misma manera que lo hizo en la edad medieval. ¿Por qué razón? Porque en la edad medieval utilizó un solo sistema terrenal, sistema papal. Pero ese sistema fue ampliamente reconocido y ampliamente identificado por los reformadores protestantes, Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, etcétera, etcétera. En sus escritos lo dejaron plasmado. Así que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y él sabe muy bien que un sistema identificado va a necesitar ayuda. ¿Qué hace entonces en la segunda mitad del capítulo 13 de Apocalipsis? Levanta un segundo poder. Y ese segundo poder se le llama imagen de la bestia. Sí. Y hay detalles allí que desafortunadamente por el tiempo no podemos entrar, pero entonces, ¿quién es esa imagen de la bestia? ¿Quién es esa imagen de la bestia? Y entonces ahí es cuando empezamos a notar que esta imagen de la bestia, versículos 12, versículo 13 y el mismo versículo 11, refleja principios de Jesús inicialmente, tiene cuernos como de cordero, reflejos de Jesús, pero que después hablaría como dragón. O sea, cambiaría los principios de Jesús por los principios del dragón, que es el mismo Satanás. Y entonces es un sistema que hace descender fuego del cielo, hace milagros delante de la tierra, engaña a los habitantes de la tierra por los milagros, lo cual nos dice también a nosotros, es un sistema de naturaleza religiosa. Así que este sistema religioso llamado papal se va entonces a unir con otro sistema religioso sobre la tierra. Es más, esta unión se hace posible cuando lees en el versículo 15 del capítulo 13 que la bestia le da su espíritu y por eso se le llama a la segunda imagen de la bestia. Ahora, ¿qué quiere decir dar el espíritu? Ahí donde nuevamente el Antiguo Testamento nos ayuda. Cuando vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7, ¿quién dio el espíritu? Amén. Dios dio el espíritu y el hombre fue creado a imagen de Dios. Y el hombre fue creado para reflejar a Dios. Así que entonces ahora esta bestia va a ejercer la prerrogativa que le corresponde solamente a Dios. Va a transformar a este sistema con principios cristianos en una imagen suya. Y por eso fue que dije que en Apocalipsis 12 la mujer es transformada. Algo ocurre en ella que es transformada, es tornada en la imagen de la bestia. Y entonces ahí es donde el sistema papal entra en unión con los otros sistemas religiosos, protestantismo, evangelicalismo, etc. Y entonces ahora se unen
para dar un decreto. Aquellos que no adoren a la bestia serán objeto de muerte. Apocalipsis 13, versículo 15. Y aquellos que no reciban la marca de la bestia serán objeto de la persecución final. Y entonces ahí es donde ustedes y yo necesitamos tomar una decisión. ¿Queremos estar del lado de Dios, aunque eso represente una angustia final, pero que Dios nos va a librar? ¿O queremos ceder para no pasar por una angustia final? Y entonces el pasaje me dice claramente que este pueblo de Dios, que ha de pasar por esa angustia final, donde estos sistemas religiosos se van a unir contra los que todavía deseen guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús, para entonces querer eliminarlos. Lo mismo que sucedió en el tiempo de Jesús y lo mismo que ha sucedido en otras épocas. Ahora, ¿cómo se presenta a este pueblo de Dios, a este remanente final? Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 los llama 144,000 a este remanente final. ¿Y cuál es la labor de este remanente final? Que va entonces a levantar la ira del enemigo y entonces va a venir la angustia final. Este pueblo va a predicar 3 mensajes angelicales. Lo que hemos conocido normalmente como los mensajes de los 3 ángeles. Ahora, yo quiero invitarlos para que me acompañen al capítulo 14. Tenemos poquito tiempo, pero este poquito tiempo yo quisiera que pudiésemos tener, aunque sea, la idea general. ¿Ok? ¿Cómo se caracteriza esta simiente de la mujer que ahora se le llama 144,000 en el capítulo 14? Comencemos a partir del versículo 6. Comencemos a partir del versículo 6. Juan ve un ángel volar por en medio del cielo y lleva en su mano el evangelio eterno para ser proclamado a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. ¿Ok? Pausemos brevemente allí, porque este ángel lleva algo muy particular, muy especial, que es el evangelio eterno. ¿Qué es el evangelio eterno? El evangelio eterno, si usted lo quiere entender, necesita entender el uso de esos 2 vocablos, evangelio y eterno. Porque cuando usted lee toda la escritura, usted va a encontrar que la palabra evangelio aparece en múltiples ocasiones en el Nuevo Testamento y en otras partes, y la palabra eterno aparece una cantidad de veces también en la Biblia en forma separada, pero unida solamente en un solo lugar. Y es aquí, en Apocalipsis 14:6. Es una frase técnica, evangelio eterno. ¿Qué quiere decir entonces? La palabra evangelio quiere decir buen mensaje y lo que llamamos comúnmente como buenas nuevas. Lo estoy traduciendo literalmente, buen mensaje, pero son buenas nuevas de salvación. Estás traduciendo del griego al español. Correcto, así es. Entonces, la palabra eterno, normalmente pensamos eterno hacia el futuro, la eternidad hacia el futuro. Y nos olvidamos que el vocablo eterno no solamente me proyecta hacia el futuro, el vocablo me proyecta hacia el pasado. Quiere decir entonces que esta buena nueva, esta buena noticia, buen mensaje, es un mensaje que no se proclama solamente ahora, sino que se viene proclamando desde el jardín del Edén, desde el pasado. Y entonces esa buena nueva está basada en la sangre del Cordero, la sangre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hoy en día, el mundo cristiano enseña que el Antiguo Testamento era para los judíos, el Nuevo Testamento para los cristianos. En el Antiguo Testamento, salvación era por obras y por ley. Nuevo Testamento, la salvación es por fe y por gracia. Hacen una dicotomía. Cuando la frase evangelio eterno me dice a mí, no hay tal cosa. A través de la historia siempre ha sido el mismo mensaje, Antiguo y Nuevo Testamento, por fe y por gracia. Amén. Nada más, en la sangre del Cordero de Dios. Amén. Eso no elimina la ley. La ley es un resultado de la gracia divina. Y entonces, ahora, este ángel que proclama
me presenta entonces 3 mensajes. Primer mensaje, hay que temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio es venida. La frase temer a Dios está conectada con los mandamientos de Dios. Si no, pueden leer Eclesiastés capítulo 12, solamente para darles un ejemplo, versículo 13, el fin del discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es el todo del hombre. Y eso lo puede leer en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Así que temer a Dios está conectado con los mandamientos de Dios. Pero de manera particular dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la mar, la tierra y las cosas que en ellos hay. Perdón, las aguas, exactamente, la fuente de las aguas. ¿De dónde sale esa frase? Esa frase no se la inventa Juan. Esa frase la toma específicamente de Éxodo, capítulo 20, versículo 11. Sábado. Es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. O sea que el primer mensaje me dice a mí que este pueblo que en el tiempo final va a proclamar, tiene que estar conectado con la ley de Dios. Por eso es que la simiente de la mujer guarda los mandamientos de Dios. Ahora vienen entonces los otros 2 mensajes. Cae Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? ¿Ok? Si lo queremos traducir literalmente, quiere decir puerta de los dioses. Exacto. Crea confusión, sí, pero el significado literal es puerta de los dioses. En otras palabras, un sistema que pretende ser la puerta de entrada hacia Dios, pero cuyos sistemas religiosos, doctrinas, etcétera, han causado confusión. Cae. Y entonces viene el mensaje tercero. El que adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, también recibirá las consecuencias de parte de Dios. O sea que este mensaje va a ser proclamado por este pueblo en el tiempo final. Y entonces eso levantará la ira final contra este pueblo. Y manténgase usted firme. Siga la fe con el Señor. Busca al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. El movimiento adventista del séptimo día en todo el mundo proclama que todavía necesitamos guardar la ley y necesitamos entonces tener el testimonio de Jesús, que es tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y poder de esa manera entonces predicarle al mundo entero que nuestra salvación no se basa por obras, no se basa por mandamientos, se basa en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al proclamar estos mensajes, usted va a encontrar entonces que van a haber quienes no lo van a aceptar, desafortunadamente, pero también van a haber aquellos que sus ojos van a ser abiertos por el Señor y van a aceptar el mensaje. Y ellos necesitan tener la oportunidad de conocerlo. Amén. Muchas gracias, Pastor Jorge Rico, profesor de teología en la Universidad Adventista Southwestern en King, Texas. Pastor, cuando uno mira estas cosas y si miramos el reloj antes de 1798, tal vez aún después de 1798 hasta tal vez los 1950, cuando uno hablaba de estas cosas, dice, ¿cómo puede ser? Sí. No puede ser que, como dice ahí, que todo el mundo seguía a la bestia. Y estamos viendo que ahora sí hay un movimiento hacia la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha tratado de abrazar a todos y formar una unión. Y estas cosas siguen así. Pastor, 30 segundos para un mensaje final para nuestros amigos. Yo sé que hizo una apelación ya, pero algo que quiere dejar con ellos para que sigan adelante. Apreciado hermano, amigo que me estás escuchando, ¿quieres evitar la confusión en este tiempo final y a la misma vez mantener tu fe intacta en el Señor? Evitar cualquier confusión. Yo te invito a que tomes el tiempo de coger tu Biblia, léela, pide que te instruyan si es necesario. Es a través de la oración y a través de la palabra de Dios que finalmente no solamente evitarás confusión, sino que a la misma vez podrás tener una fe más sólida en el Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Jorge Rico. Y también le agradecemos a usted por estar con nosotros durante estas 2 horas. Esperamos que usted ha sido bendecido. Siga adelante con los ojos puestos en Cristo Jesús. Hasta la próxima.